El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Feliz domingo 11 de abril. Un programa más de Entre Líneas. Hoy es domingo y sin lugar a dudas el problema educativo, casi clases semipresenciales, hacerlas o no. El gobierno había puesto como fecha momentánea el día de mañana, fecha temporal, el día de mañana, que ha tenido que posponer. Y la pregunta es, otra brecha más, porque la mayor parte de escuelas privadas, inclusive las que más cuestan, son las que ya están en clases presenciales, mientras que las escuelas públicas siguen en este suplicio. Y es que el problema, Fernando, y buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana, el problema en realidad es un problema estructural. Sí. Porque si bien es cierto que los niños necesitan esta experiencia que todos hemos pasado en nuestras vidas, o la mayoría de los panameños en sus vidas, la verdad es que pues este déficit que ha tenido los gobiernos sucesivos de no llenar de la infraestructura tecnológica necesaria a los colegios, ha hecho que muchos colegios, incluso en el centro de la ciudad, no tengan lo suficiente estructura para tener internet, por lo menos para que los profesores puedan dar las clases. Entonces tenemos unos colegios que la pandemia los ha desnudado, como colegios del siglo pasado. Al sistema por completo. José Luis Ríos, porque hace unas semanas también decía un médico, bueno, nosotros fuimos a nuestra labor como médicos auxiliares, enfermeras, policías, sin vacuna, y nos tuvimos que a jugársela. ¿Y por qué estas profesiones sí y por qué maestros y profesores no? José. Sí, buenos días, Fernando y Guillermo, y ese es el debate en que se ha centrado también, porque ahora se está analizando además vacunar a los dueños de busitos colegiales para tener esa seguridad más con los padres de familia, con los estudiantes, y es parte de lo que se está evaluando, pero siguen perdiendo, Fernando, como tú lo has mencionado, los estudiantes de escuelas oficiales, que en nuestro país es la mayoría. ¿Por qué? Porque muchas escuelas particulares ya han iniciado ese proceso de clases semipresenciales. Ya vienen con una desventaja las oficiales, que son las cantidades de horas, clases que se vienen dando a través de distancia. Eso es lo que vamos a tratar de discutir, y de qué manera en sí pueden estar de acuerdo los padres de familia, los docentes, con el Ministerio de Educación para ese inicio de clase de manera semipresencial. El secretario de organización de AEBE es una de las organizaciones magisteriales más combativas, está con nosotros. Don Iván, buenos días. Buenos días. Primero que todo, gracias por la oportunidad. Sí. Bueno, si bien es cierto, la brecha que existe entre las escuelas particulares y las oficiales siempre ha existido, producto de lo que nosotros hemos peleado en la calle todo el tiempo, lo que es la falta de inversión al sector oficial. Nosotros desde hace mucho rato venimos hablando de la falencia que tienen nuestros centros educativos y del grado de inversión que hay que darles, y por eso siempre hemos peleado el 6% del Producto Interno Bruto. Inclusive, esta pandemia ha dejado al desnudo la falta de esa inversión que hay que hacer en la faz nacional. Nosotros, en principio, nunca hemos dicho que no vamos a regresar. Nuestra preocupación desde el primer día, igual que el de los padres de familia, ha sido que se tiene que mejorar el sistema educativo, ha sido la lucha porque cada estudiante reciba sus clases en la medida de lo posible, siempre y cuando el gobierno nos apoye en este sentido. Por eso es que nosotros dimos al Ministerio de Educación la propuesta de canasta básica para que los estudiantes todos tengan esa oportunidad, porque en este país existe un solo modelo, un solo sistema educativo, dividido en dos fases, la particular y la oficial. En uno, porque se paga, tienen todas las primicias, tecnología de punta. En las nuestras no es así.
Usted va al área donde nosotros laboramos, el gobierno ha pagado siempre un contrato para el Internet, que lo hemos denominado Internet para ninguno, porque solo es de 2 gigas, y eso en el área nuestra nunca ha sido funcional, pero se ha ido pagando en los últimos años. En consecuencia, producto de esto, se solicita al Ministerio de Educación que había que buscar la manera para que los estudiantes del área de difícil acceso y el área de las escuelas rurales tuvieran acceso a la educación, porque no en todos estos lugares hay la conectividad que se tiene que dar vía tecnológica con los estudiantes, y en efecto salen a relucir entonces los cuadernillos de trabajo que en estos momentos, después de haber pasado 5 semanas de repaso, que fue el tiempo que ellos se dieron para hacerlas llegar, han llegado en algunas escuelas de primero, segundo y tercero, todavía están incompletas, cuarto y quinto y sexto, solo han entregado en algunas escuelas ciencias naturales. Entonces, cuando nosotros vemos esta distorsión que hay en nuestro sistema educativo oficial, es preocupante, porque pareciera y es bastante notorio que los gobiernos que administran la cosa pública año tras año no les interesa la educación oficial de este país. Pero profesor, ¿qué ustedes, licenciados, profesor, desde hace un par de días, el Ministerio de Educación, a través de su figura máxima, que es la ministra de Educación, ha venido anunciando el regreso semipresencial progresivo, pero en principio, y el señor Aldo no me dejará mentir, ellos hablan de 18 escuelas. El día siguiente hablan de 19 escuelas, después de 824. Hace un par de días la ministra asiste a la Asamblea Legislativa y habla de 427 escuelas. O sea, ¿qué nos preocupa a nosotros? Hay 19 escuelas en circuitos electorales, porque están utilizando la data del Tribunal Electoral para vacunar a los docentes, donde ni siquiera están en lista para ser vacunados, y sobre pretexto de la información que habían dado, pretendían abrir estos centros educativos el día lunes 12. Nosotros nos negamos rotundamente a eso, porque hay que cumplir primeramente que todo con lo que ellos mismos habían planteado en principio. Nosotros nos estábamos acogiendo al decreto 25, que es el del inicio del año escolar 2021, claro. Artículo 2, que dice que la educación, el primer trimestre a distancia, dando tiempo que el sector docente fuese vacunado y nosotros regresar la primera semana del segundo trimestre a nuestras aulas. Eso era lo que se había pactado en principio con el decreto que ellos anuncian. Sí. Nos sorprenden esta semana con el regreso semipresencial progresivo, cuando las escuelas nuestras ni siquiera han sido visitadas. Y nos preocupa máxima aún, porque en el protocolo de bioseguridad habla de que además del Ministerio de Educación, el regente en este caso es el Ministerio de Salud. Sí, Y pero que hemos visto, nunca ha ido el Ministerio de Salud. Bueno, el jueves dijeron que iban los dos a tomar la decisión, tanto el Meduca como el Ministerio de Salud. Don Aldo, porque yo creo que hay que pensar fuera de la caja. ¿Por qué no empezar por los alumnos de 10, 11 y 12, por ejemplo, que son gente que está más consciente? No lleva un niño de primero o de segundo grado que todavía pues pierde tal vez la concentración más rápido. Don Aldo, ¿cuál es la posición de ustedes como padres de familia? Sí, buenos días, Fernando, y a todos los del panel, al profesor Aeve. Nosotros como padres de familia le hemos recalcado en innumerables ocasiones al Ministerio de Educación que no nos oponemos a las clases presenciales, porque entendemos como padres de familia que es el mejor método que pudiese tener nuestros hijos para recibir una educación un poco más óptima. Sin embargo, esta pandemia ha develado mucho de las falencias que ya venían sufriendo los centros escolares y que en estos momentos se hacen necesarias para poder tener un regreso a clases. Falta de agua, infraestructura de mal estado, condición económica, son las cosas que nosotros le hemos pedido al Ministerio de Educación que se tengan que solucionar para poder tener ese regreso progresivo a clases presenciales o semipresenciales. En función de esto, muchos de los padres de familia han quedado en un estado de no poder comprar una tarjeta para internet, de no poder tener un dispositivo, y en esto también le hemos dicho al gobierno, pues abre
la banda de internet, ayuda con el internet solidario que estás dando ahora mismo, que tengan los programas que los profesores están usando, porque dieron carta libre a los docentes y a la comunidad educativa de usar a conveniencia propia la plataforma que ellos creyeran que era la mejor. Ether no funciona, Microsoft Teams no funciona con celulares que sean de baja, media o media gama, sí. Y eso está también trayendo un problema en las clases a distancia. No está funcionando, y por eso nosotros hemos pedido al Ministerio de Educación, a través del Gobierno Nacional, que ayude al padre de familia a optimizar las clases a distancia, y que en este periodo que está así, entonces pues las escuelas se hagan con medidas de seguridad, se reparen la infraestructura. El problema de agua en un 90% de los colegios de Panamá, ya sea porque no tienen, ya sea porque le llega poco, o ya sea porque los baños no les sirven, tienen el problema de agua, y el gobierno pues no lo ha solucionado, siendo el agua un ente vital para poder regresar en medidas de bioseguridad en los colegios. Entonces nos sorprenden con esta noticia de que el día 12 vamos a regresar a clases, y bueno, nosotros quedamos en estado de shock. Tenemos una mesa de diálogo, entre comillas, que no se ha respetado tampoco. Se toman decisiones improvisadas, y la reacción de los padres de familia pues no se hizo esperar, dándole un no rotundo a estas clases que son totalmente en contra de la seguridad de salud de nuestros hijos. Pero es que hay algo que yo quiero preguntarles a ambos, y es, conclusión del año 2020. ¿Cuál es la que...? Porque estamos hablando mucho, para hablarlo en idioma tecnológico, aquí con un ingeniero de sistemas al lado, estamos hablando mucho del hardware, de la estructura, etcétera. Pero ¿qué pasa con el contenido? ¿Qué pasa con realmente los muchachos aprendieron algo en el 2020? ¿Se ha hecho por parte de AEBE o por parte de padres de familia un estudio integral de cuál ha sido el resultado de estas clases virtuales y por módulos del año 2020? ¿Alguna organización ha dicho, bueno, aquí no funcionó esto y esto, y es lo que hemos corregido para este año? ¿Cuál ha sido el resultado y cuál va a ser las modificaciones para mejorar ese resultado? Profesor. Bien, si bien es cierto, nosotros una de las primeras cosas que indicamos en las primeras reuniones del año 2021 era que teníamos que aprovechar las falencias que se dieron en el 2020, porque hubo mucha falencia, hubo muchos estudiantes que perdieron el año escolar, y teníamos que aprender de los errores. Claro. Nosotros marcamos cuáles fueron las dificultades que tuvimos, qué es lo que se tenía que agregar, porque acuérdense que aquí hay un currículum priorizado 2020 que solo fueron 2 trimestres. Sí. ¿Qué se tenía que ingresar, adecuar al currículum 2021? ¿Qué temas importantes se tenían que visualizar para que el estudiante pudiese tener un poquito más de conocimiento producto de los errores que se cometieron en el año 2020? Inclusive, nosotros presentamos todo eso por escrito, la Asociación de Educadores Garabuenses lo presentó, en efecto, y recomendamos también, porque hay que reconocer las cosas, nosotros recomendamos también que para que este regreso semipresencial se diera, había que comenzar con las áreas de difícil acceso, áreas de comarcas y rurales, donde tenemos más de 2.000 y tantas escuelas de menor cuantía. Pero el Ministerio de Educación, licenciado, se tiene que hacer responsable de lo que indica el protocolo de bioseguridad, porque estas escuelas solo manejan al año alrededor de $1.200 a $1.500, dividido en 3 partidas. ¿Con qué sorpresa nos encontramos? Que el año pasado las 2 últimas partidas no se depositaron. Así que nuestros centros educativos de estas áreas que he mencionado solo tuvieron una adquisición de alrededor entre $250 a $450 en el año. Pero producto de esto, nosotros nos encontramos con la situación de que estas escuelas que debiesen iniciar en el semipresencial, porque son las de menor cuantía, no lo pueden hacer por factores económicos. Recomendamos también que las regionales de cada provincia, mediante el presupuesto que manejan del 4%, se hagan responsables de lo que hay que comprar y lo pongan en las manos de estos centros educativos, porque nosotros hemos dicho desde el primer momento, estamos a la disposición del MEDUCA siempre y cuando se cumpla con todas las responsabilidades.
Y en efecto nosotros hicimos correcciones, licenciado, a cualquier cantidad de errores que venían inclusive en las cartillas y temas que habían que agregar. Pero aquí hay un tema de fondo, pero miren, aquí hay un tema de fondo. Yo no los escucho hablar de mea culpa, porque en el gobierno anterior todos estaban muy contentos con el famoso programa Panamá Bilingüe y no se atacaba el problema real que ahora ustedes están descubriendo con justa razón. Y por eso les digo, yo no escucho también un mea culpa, porque durante muchísimos años aquí se estuvo feliz todo el mundo con este programa de dar informática o cómputo, como le llaman, que yo no sé qué es eso, y no se avanzaba en la integración de las materias utilizando la informática como herramienta. Ahora eso nos ha estallado a toda la sociedad, no solamente al gobierno. Entonces yo creo que tiene que haber un momento de un punto final y con la culpa del gobierno también, todos replanificar todo esto, porque hoy pasó esta pandemia, pero y mañana quién quita que no vuelve a pasar. Entonces, de una vez por todas yo creo que es el momento para que profesores, padres de familia y gobierno nos comprometamos a modernizar la educación, pero no solamente en papel, sino en la práctica, donde se dé español con internet integrado, con computadoras, donde se dé artes, utilizando lo último que hay, y eso está disponible. El problema es que no pasó nada. Hay colegios en el centro de la ciudad que no tienen internet, pero cuando uno pregunta qué iban a hacer, es muy poco. Sí. Entonces, ese conformismo que hubo durante un tiempo, y lo digo con todo respeto, eso hay que romperlo. Pero yo creo que no todo puede ser, bueno, ahora el gobierno. Sí, el gobierno tiene un montón de culpa y la verdad es que yo no veo cómo lo van a resolver en tan poco tiempo. Pero tiene que ser un tema integral. Yo creo que la solución es integral. Mientras que sea un solo lado, aquí no hay solución. Don Aldo. Sí. Si vamos a ver el sistema de notas, preguntando si había sido efectiva o no la educación en el 2020, si vemos el sistema de notas, vemos que el IFARU registró récord en concursantes para la beca. Eso en realidad pues no está así. Nosotros sí hemos hecho sondeos en las diferentes escuelas y nos pudimos percatar que la conectividad en las clases sincrónicas fue el mayor detonante para que muchos estudiantes quedaran prácticamente fuera del sistema. Eso lo hemos planteado, escrito, por eso también creo que ahí el gobierno sí escuchó un poco y abrió a otras plataformas digitales el plan solidario de internet que están dando. Sin embargo, siguió dejando por fuera las mayores que se utilizan, que son estas plataformas Zoom, la plataforma de WhatsApp. Estas plataformas pues están fuera de ese plan solidario y con pocos megas las que tienen, que no alcanza realmente para una clase sinfónica. En cuanto a los problemas que venían de vieja data, es cierto, y ahí sí nos toca hacer un mea culpa a la organización de padres de familia. Esta nueva camada de organización de padres, de asociaciones de padres de familia que nos hemos levantado durante estos 2-3 años hacia acá, hemos venido guerreando contra padres de familia que realmente no tenían un papel beligerante dentro de la educación. Simplemente se buscaba pues estar bien acomodado con los gobiernos y sentirnos conformes allí. Y es ahí donde nosotros podemos levantar la bandera y decir esto tiene que cambiar, porque nosotros como padres de familia somos los que sentimos realmente si avanza o no nuestros hijos dentro de la educación, y empoderados en eso estamos llevando esta bandera para que cambie de verdad. La tecnología tiene que entrar, la empresa privada tiene que incentivarse para que pueda ayudar a las escuelas públicas y llevar ese papel mancomunado, cumplir la ley que te dice que tienes que tener el 6% del Producto Interno Bruto anterior, que no se cumple desde Ernesto Pérez Valladares hasta acá. Ningún gobierno ha cumplido con eso. O sea, son varias cosas que nosotros hemos estudiado que se pueden poner en la mesa con una buena organización de padres de familia, llevando la comunidad educativa en sí a plantearla, maestros, profesores, directivos, toda la sociedad civil, y podemos hacer un buen trabajo para llevar esta educación hacia adelante, mucho más de lo que pudiese ser el COPEM en estos momentos, pero tenemos que ser bastante objetivos e íntegros para llevar esta educación a las futuras generaciones de nuestros países que queremos llevarla a buen puerto. Bueno, la pregunta es, don Aldo y a don Iván, porque vamos a información comercial. Cuando regresemos, vamos a incluir al Ministerio de Educación dentro de este debate, porque es un debate
que es un toma y daca. Es decir, yo te voy a dar herramientas para el cambio, pero tú también tienes que dejarte medir, pues aceptar ese cambio, aceptar que la educación es algo que ha evolucionado de forma pues radical en todo el mundo, y no es normal que aquí en Panamá todavía estemos pues tratando de hacer pues la educación a punta de memoria y de herramientas que ya no son utilizables en ningún lugar del mundo. Voy a información comercial. Cuando regresemos, más aquí en Entre Líneas por Next Noticias. Seguimos en la presentación de Entre Líneas, domingo 11 de abril. Y bueno, siguió la conversación con don Aldo Bazán y don Iván Rodríguez. Iván Rodríguez, dirigente de AEBE, y Aldo Bazán, dirigente de los Padres de Familia, porque con Guillermo, antes de irnos al cambio comercial, nos preguntábamos, ¿y dónde está el mea culpa? Y de una educación retrasada, una educación donde ha habido, pues no se han podido implementar realmente las herramientas necesarias para traer esa educación al siglo XXI. Don Iván. Si bien es cierto, nosotros hemos dicho desde el primer momento que el sistema educativo panameño hace mucho rato viene pidiendo a grito un cambio estructural. Sí. Y nosotros somos conscientes de que se tiene que dar, pero tiene que darse con un consenso de las partes. Y lo primero que se tiene que incluir en estos casos es la comunidad educativa, porque hay que cambiar el currículum educativo, hay que cambiarlo totalmente, llevarlo a educación del siglo XXI. El modelo de evaluación de los estudiantes tiene que cambiar, pero tienen que ser políticas de Estado para poder evaluar cada 3, 4 años, ir viendo la funcionalidad e ir dándole los ingredientes necesarios para que esto sea funcional. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Que es netamente político. Aquí cada 5 años cambian el librito, y así no se puede. Nosotros somos conscientes de que tiene que haber una evaluación estructural moderna para el docente, pero se tiene que evaluar también todas las direcciones nacionales, se tiene que evaluar al que esté al frente del Ministerio de Educación, a sus viceministros. Es estructural, desde pie a cabeza. Cuando esto se haga en conjunto con la comunidad educativa y por ende la sociedad civil, Panamá va a entrar en un nuevo aforo de un nuevo modelo educativo. Porque, profesor, yo creo que momento, a ninguna profesión ni a ningún gremio tan grande como tanto en el Estado como en la empresa privada se les había dado un aumento de salario tan grande como el que se le dio a los maestros en los últimos 8 años. Es decir, ¿esto a cambio de qué? En principio esto viene bajo un proyecto, por ejemplo, lo que te acabo de mencionar. Esto viene bajo un proyecto que se denomina PINCE. Pero ¿qué sucede? Eso viene de hace unos 5, 6, 7 años atrás. Sí. Pero en el momento que entra el siguiente gobernante, se olvida de que hay una cuestión estructural que hay que evaluar, que hay que seguir diseñando, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir enriqueciendo. Entonces, todo lo dejan en stand-by. Pero todos estos cambios requieren de una plataforma de inversión. Mire, licenciado, si usted pregunta en estos momentos, y lo que estamos haciendo aquí, donde hubo un currículum priorizado, porque el currículum de este país es flexible, se puede utilizar de acuerdo al área demográfica donde uno trabaja. Y usted pregunta por un curriculista, que en este país no hay más de 8. El Ministerio de Educación no tiene ninguno. ¿Por qué no paga por lo que esas personas deben ganar para tenerlos acá y comenzar a hacer el cambio estructural que se debe? Aquí todos los programas que han ido en beneficio del estudiantado y del docente panameño no llegan a término feliz, porque apenas que se cambia de la administración de la cosa pública, eso llegó hasta ahí. Y comienza la polémica. Inclusive esto ha dado traste a que las inversiones que se han hecho en estructuras educativas, porque fueron diseñadas en gobiernos anteriores, hasta el día de hoy, no han sido posible que se terminen. Aquí tenemos colegios en construcción hace 8 o 9 años, licenciado. Sí. Y no hay manera. Entonces, en la medida que no tengamos políticas educativas de Estado
Lastimosamente esto no va a cambiar y no es porque los gremios no querramos que haya un cambio. Nosotros hemos tirado la línea que hay que hacer los cambios estructurales y donde todos estemos involucrados. Pero aquí hay una falencia y tengo que decirlo con propiedad porque en estos momentos lo estamos viviendo. Hay una desorganización total en el Meduca Central. Cada uno anda por su lado, no sé si no hay la coordinación debida y es un problema que hay que corregir para poder que en provincia los lineamientos que vienen de la planta central se cumplan a prioridad y esto pueda llevarse a un fin efectivo, que es lo que necesitamos nosotros para nuestros estudiantes. De verdad que un modelo educativo que garantice Profesor Iván, ¿me escucha? La adquisición del conocimiento. Profesor Iván, mire, también ustedes son una organización tan grande que se ha visto en estos momentos que pueden darse ustedes sus propias capacitaciones para conocer temas tecnológicos que esta pandemia ha dado o ha demostrado que muchos profesores les hace falta muchos conocimientos en temas tecnológicos que han tenido que buscar ayuda y conozco a algunos docentes que lo están haciendo. ¿Por qué ustedes no se capacitan también por sus propias cuentas? No, sí, en efecto. Mire, nosotros, la Asociación de Educadores Veragüenses, como gremio responsable, todos los años capacitamos a nuestros docentes en el área tecnológica, más que todo en el área de matemática, español e inglés. Inclusive en este periodo de verano 2021, nosotros dimos arriba de 40 seminarios, la mayoría en el ambiente tecnológico y en el ambiente español y matemática. Nosotros lo hacemos. Inclusive en estos momentos, porque nosotros somos proactivos y queremos que esto cambie. Como ya entramos a clase todos los sábados, nuestros agremiados están recibiendo capacitación de informática, de español, de inglés y matemática. Y los hacemos durante el año. Porque nosotros manejamos algo que se llama 1%, que viene de producto del seguro educativo. Eso es para capacitación. Y nosotros en efecto lo estamos haciendo. Creo que fueron 39 que dimos en el mes de, entre enero y febrero, 39 seminarios para capacitar a nuestros docentes en el uso de herramientas tecnológicas. Profesor, yo lo felicito porque ustedes han dado el paso de querer estar actualizándose. Pero con todo el respeto, mire, yo soy ingeniero graduado de una universidad pública. Y le tengo que decir que la matemática es la misma desde hace varios siglos y el español tampoco ha cambiado en los últimos 400 años, salvo el estilo. Los neologismos que están... Y yo le quiero preguntar a ustedes si esas capacitaciones incluyen no solamente nuevas tecnologías, sino la adaptación de las nuevas tecnologías a nuevos currículum, porque Uruguay, Costa Rica, que son países con la misma densidad de población, nos llevan mucho por delante en cuanto a esta integración. Y yo veo que aquí en Panamá, porque lo converso con colegas en otros países, no lo estamos haciendo. Entonces usted me dice que están capacitándose, pero me da la impresión de que esas son capacitaciones repetitivas de temas que ya deberían estar superados por supuesto, en la licenciatura. Lo que necesitamos es que nuestros estudiantes se encuentren con las bases para poder seguir aprendiendo, que abandonemos el conocimiento repetitivo y que nos vayamos entonces más a un conocimiento que le permita a uno ser más práctico, porque eso es lo que hay en la calle. Y ese es el gran problema, la diferencia que tiene Panamá con muchos de los países que en este momento nos están ganando en cuanto al recurso humano. No, mire, nosotros pertenecemos y estamos en contacto con más de 179 países en el tema de educación y en efecto las técnicas pedagógicas que nosotros estamos implementando en estos nuevos seminarios de la Asociación de Educadores Veragüenses hemos extraído de los países con el cual conversamos mensualmente en reuniones para nosotros poder proyectarnos. Pero le digo, nosotros lo estamos haciendo en función de nuestros agremiados y hemos producto de la investigación que tiene nuestro centro de investigación, porque AEVE tiene un instituto de investigación educativa para poder proponer, y de hecho lo hemos hecho por escrito para que lo que usted acaba de decir se implemente, porque definitivamente, le digo, el currículum tiene que cambiar, lo está pidiendo a gritos. No solamente el currículum, lo estamos solicitando y el Ministerio de Educación tiene que poner la fecha en el momento que esto se vaya a consensuar con la comunidad educativa y que todo el mundo tiene que estar estudiantes, padres de familia, directivos y docentes y la propia plataforma del Ministerio de Educación y la sociedad civil. Es decir, yo quiero incluir, porque el profesor Don Aldo Bazán
realmente, porque hemos hablado de la evaluación a los alumnos, pero ¿ustedes cómo evalúan a los profesores que le dieron clases a sus hijos el año pasado en esta modalidad virtual? Sí, dentro de las evaluaciones que hemos podido percibir por parte de los padres de familia, hay un porcentaje de regular a bueno. No podemos decir que todo ha sido malo. Sabemos que hay sus excepciones, porque hay profesores que se rehusan a la tecnología o que les cuesta más que todo la tecnología, pero en su mayoría fueron muy comprometidos. Eso sí lo tenemos que decir. Nosotros pensamos o tenemos en conciencia que el cambio en la educación a nivel nacional de Panamá debe darse, coincido con el profesor, dentro de una política de Estado, sacar la política dentro del Ministerio de Educación y un cambio de conciencia de cada uno de que conformamos la comunidad educativa, para poder así llegar a tener una mente más abierta y decir, concho, le estoy fallando aquí, debo corregir, está fallando acá, debo corregir, y así podemos sacar adelante. Pero es que pareciera, don Aldo, que nosotros estamos cargándole la mano y que, bueno, esto es un problema del Meduca, así que, ¿qué van a hacer sin dar alguna opción pensando fuera de la caja? Son tiempos realmente pues fuera de lo normal, donde todos debemos, no sé, pensar una forma de volver, porque yo creo que es una vergüenza que los profesores de Costa Rica o los profesores de Colombia estén dando clases y los de Panamá no. Ahora, aquí es cuestión de empujar la carreta hacia el mismo lugar. ¿Y cómo se empuja la carreta hacia el mismo lugar? Consultando. No conozco la idiosincrasia de los ministerios de Costa Rica ni de Colombia, pero me atrevería a pensar que hubo un proceso consultivo antes, lo que aquí en Panamá no se dio. El proceso consultivo no puede ser yo tomo una decisión y van porque van. Nosotros tenemos que, como entes, tenemos que sentarnos con los actores, los principales actores, y sacar una decisión en compuesto de lo que se va a hacer, para así entonces poder decir, bueno, vamos a iniciar con esto se puede hacer. Ténganlo por seguro que si se hubiera hecho de esa forma, hoy no estuviéramos en este debate diciendo que el ministerio hizo las cosas inconsultamente. Y ahí hay una gran falencia por parte del Ministerio de Educación. Consultar, evaluar y hacer caso a las propuestas que se le dan, porque no es que vamos a pelear solamente con las manos vacías, vamos a pelear con propuestas, pero no son bien acogidas y hacemos lo que nosotros queremos, y entonces ahí hay un gran problema. Yo estoy seguro que para poder empujar esta carreta a buen puerto, y que lo hemos dicho, no estamos en desacuerdo en las clases presenciales, hay que llevar el proceso consultivo e inclusivo de toda la comunidad educativa verdaderamente. Señor Bazán, me parece muy bien lo del proceso consultivo, pero la verdad es la siguiente, la verdad de hoy. Si yo tengo una empresa y yo contrato a un muchacho panameño presencial y no me sabe hacer una regla de 3, yo puedo contratar a alguien en Valencia, en España, y que me haga el proceso de inventario en mi empresa de manera remota. Y no hay ningún problema con eso, porque no violo ninguna ley panameña. Y eso es lo que se va a estar dando a partir de ahora con todo esto, que esto es como un punto y aparte. Y eso es lo que se va a estar dando. Mientras que nosotros estamos en la discusión de que si es los padres de familia, ¿cuántas asociaciones de padres de familia se han atomizado en esto de profesores y de maestros? Mientras que estamos en esta discusión, los otros países se han convertido en nuestros competidores, pero no de padres de familia, de profesores, de los muchachos que no van a encontrar espacio en el sector de recursos humanos, porque ya no es necesario que usted esté dentro de las fronteras. Y esa es la discusión real que hay que tener dentro del sector de profesores, maestros y de padres de familia. Presionar al gobierno para que el currículum sea adecuado a esta nueva realidad. Esta es la nueva realidad, no solamente la mascarilla y el gel. Yo le digo porque yo soy profesional de recursos humanos, tengo más de 25 años de estar en el ámbito, y eso es lo que usted plantea, sí es cierto, pero el problema de la educación no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Ha develado con mayor fuerza la pandemia, esto que estamos viviendo, y no es que los muchachos no estén recibiendo una educación, se está recibiendo a nivel a distancia, pero lo que le hemos pedido al gobierno central es que ayude o optimice estas clases a distancia para que puedan llegar a buen puerto, que el muchacho en su casa
pueda hacer una regla de 3. El muchacho de primer grado, mire, mi hija más pequeña está en primer grado y ya pasó a segundo sabiendo leer ya. Hay muchachos que no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque no tenían la tarjeta, porque no tenían esto. Entonces, ese complemento que de ayuda que viene de parte del gobierno es lo que nosotros estamos exigiendo. Poniendo la parte del padre de familia, poniendo la parte del docente, podemos llevar la educación hacia adelante. Ahora que estamos en pandemia, a futuro no muy lejano, hablando del 2022 como mucho, a finales del 2021, tenemos que hacer el planteamiento curricular como bien ustedes lo plantean, buscando las mejores oportunidades para nuestros muchachos dentro del marco de la tecnología, dentro de los avances que se están haciendo en educación, pero sacar la política y tener una política de Estado para que esto se pueda llevar a cabo y no cada 5 años lo cambien porque yo lo hice mal o yo lo puedo hacer mejor y no se llega a nada porque se quedan estancados los proyectos. Señor, digo, también sacar la política de las organizaciones de padres de familia y las de las organizaciones docentes. Que también, exactamente. Yo creo que si vamos a despolitizar la educación, despoliticemos a todo el mundo. José. Sí, porque señor Aldo, le iba a hacer esta pregunta, porque usted como padre de familia, el uso de herramientas tecnológicas son importantes hoy día y que vemos que nuestros hijos lo saben manejar prácticamente a la perfección. ¿Considera usted como padre de familia que el uso de herramientas tecnológicas como celulares, tablets, dentro de las escuelas a veces no se permiten? ¿Es por miedo del docente que tener menos conocimiento que el estudiante? Que el estudiante le pueda dar en las clases. Bueno, no entraría directamente en eso, la verdad. De repente pueden haber algunos docentes que sí, que piensen que los muchachos la manejan mejor que él. Y te lo digo con conciencia de causa porque nosotros en el YEP Duncan prohibimos como comunidad educativa el uso del teléfono dentro del plantel educativo por diversas cosas de problemas vandálicos y cosas que se dan dentro del colegio. Lo que sí se tiene que utilizar es que si tú tienes una tablet que tienes un laboratorio de informática como lo tenemos en nuestro colegio o como lo tienen muchos colegios, tener la computadora en el último Office, en el último Windows, en la última tecnología que llega. Eso sí se tiene que hacer y capacitar al docente para que el docente pueda impartir la clase directamente en esto. Hay un problema aquí y nosotros lo hemos dicho y la verdad quiero pedir disculpas en este sentido porque hay un gran porcentaje de docentes que están en el sistema todavía y ya están jubilados. Y no solamente docentes, a nivel gubernamental, en todas las entidades de gobierno, hay un gran porcentaje de personas que ya están jubiladas, cerrándole el espacio a personas que llegan con mente fresca, que son jóvenes que van a esto. Esto si se implementa dentro de la educación. Hay muchos profesionales que están estudiando docencia, estudiando para ser educadores, que saben de la tecnología, que se están estudiando dentro de la tecnología y sería mucho más fácil llegar al estudiante en ese sentido. Es una forma de la cual también tenemos que cambiar para que esta tecnología pueda llegar a nuestros hijos. No estamos diciendo que la experiencia no valga, por favor, eso sería una falta de respeto. Sin embargo, el que no desea estar en tecnología, pues la verdad pues tendrá que salir del sistema, pero es cosa que tenemos que sentarnos a dialogar y a ver en corto plazo para que podamos pues estar Sí, porque los para que tiempos han podamos cambiado pues, también y se tienen que ir dentro de una actualizando. educación inclusiva para todos, tanto para profesores, maestros, estudiantes, padres de familia y los mismos administrativos, porque los directores también están dentro de la comunidad educativa. Así es. Bueno, lo cierto es que si hay esas ganas de cambiar, ¿por qué eso pues, se les saca siempre que ustedes, los gremios docentes, son el principal obstáculo para que no haya ese cambio? Mira, que eso depende, licenciado, de qué gremios estemos hablando. Por ejemplo, nosotros, la Asociación de Educadores Veragüense tiene un trabajo mancomunado ahorita con gremios como la SOPROF, Somogrec, Mogrec de Colón, AEPA y el Colegio Nacional de Psicopedagogía. Nosotros, como lo dice el licenciado Bazán, nosotros nunca hemos ido al Ministerio de Educación a una reunión a ver este tipo de situaciones si no llevamos propuestas. Nosotros todo el tiempo hemos presentado propuestas por escrito en beneficio y mejoramiento, en beneficio del estudiantado y mejoramiento del sistema educativo. Pero yo nunca he podido entender, porque soy nuevo en esto, es mi primera experiencia como dirigente nacional y miembro de una junta directiva, y nunca he logrado entender en este año que llevo en esto por qué el Ministerio de Educación ve a los gremios que presentamos propuestas como enemigos. Y eso no puede ser, porque para que esto funcione
tiene que existir el diálogo, tiene que existir la comunicación y se tiene que intercambiar las ideas y las propuestas que se presentan en mejoramiento para que esto sea funcional. Okay. Nosotros nunca hemos ido a decir, bueno, esto está mal, no hay que hacerlo por esto, y nos quedamos sin dar propuestas de resultados que sean beneficiosos al entorno. Nosotros siempre lo hemos hecho, inclusive, le digo, nosotros el miércoles pasado tuvimos una reunión y no se tocó el tema del regreso semipresencial progresivo, y precisamente nosotros fuimos allá a presentar cómo había que hacer para que esto se lleve a un feliz término, porque en definitiva nosotros tenemos que comenzar, licenciado, el regreso semipresencial progresivo en las escuelas de menor cuantía. Claro. Inclusive, el licenciado Bazán no me dejará mentir, en la propia capital hay más, de la última vez que vimos la cifra, hay más de 68 colegios que el año pasado hubo que alquilar locales para poder atender a los estudiantes en el 2019 y no se han terminado. La Escuela República de Venezuela está desmantelada. Totalmente. Entonces, si en la capital están así, ¿cómo usted cree que están los centros educativos? Pero veámoslo desde el otro punto de vista, porque hay 800 centros educativos en todo el país que tienen menos de 100 estudiantes. Y yo creo que es una buena forma de empezar para dar clases. Son 1.470 y algo. Según lo que dijo el Minuto, que eran 800 y pico, que tenían menos de 100 estudiantes. Que yo creo que podíamos empezar por allí. Es decir... No, si es que nosotros lo propusimos desde el primer momento. Bueno, sí. Queda esto para el debate. Don Aldo Bazán. Y estamos dispuestos, mire. Y profesor Rodríguez. Si el Ministerio de Educación, se hubiese tomado el tiempo que tenían, porque enero, febrero, las 5 semanas de repaso y los meses que nos llevan a junio, hubiesen hecho las cosas coordinadamente y al día del lunes pasado, que iniciamos oficialmente el primer trimestre, porque estábamos en repaso, y estuviese todo el material que ellos tienen que tener al estudiantado en las escuelas, y las semanas que hacían falta, terminaban de vacunar a los docentes. Licenciado, la primera semana del primer trimestre, pero había que todos los docentes de estas áreas estaríamos también, sin ningún problema. ¿Con qué vacunas iban a vacunarlos? Y la prioridad es la de las personas de tercera edad. No olvidemos que también nosotros no producimos vacunas. Es decir, no podíamos empezar por los docentes. Es que faltan 2 meses y medio. En ese tiempo ya las personas de tercera edad y encamados y más de 60 años, con la logística que se llevaba, pero recuerde, iban a terminar con ello. Y al mes de junio, cuando se plantea el regreso semipresencial, cualquier cantidad de los docentes que estamos en el área de difícil condición laboral y en el área rural, que somos los menos, eso no le iba a tomar tiempo en la vacunación. Y luego, después de eso, poco a poco se iba pensando en cómo las escuelas de provincia, de distrito, las más grandes, se iban conformando los protocolos para ellos regresar. Pero ya había un bloque que estaba dentro. Profesor, en este país, y violentaron ellos el propio sistema de vacunación que el gobierno tenía pactado. Profesor, en este país se ha comenzado a dar clases en el mes de julio. Sí. Eso ha pasado aquí no una vez, varias veces por diferentes razones. En el 85. En el 85, en el 84. En el 89. Entonces, el tema del tiempo no es un problema. El tiempo está ahí, ha pasado. El problema es el contenido y la estructura, que es el verdadero tema de fondo. Y es el que necesitamos que los gremios actúen de manera coordinada y unificada. Y no cada uno por su lado, porque entonces el Ministerio de Educación hace lo mismo de siempre. Divide que usted mismo acaba de denunciar, que siempre cambian de librito. ¿Por qué? Porque agarran a grupos que los apoyan y los otros grupos están en contra, pero quedan como en la oposición. Y eso pasa cada 5 años. Hasta que ustedes no se unan, esto no cambia. Así es. Bueno, así es. Yo quiero agradecerle a usted, profesor Ríos. ¿Quiere añadir algo, señor Bazán? Corto, preciso y conciso, por favor. Yo sí quería apuntalar algo de lo que el profesor Ríos estaba hablando. Cuando se trata de este tipo de cosas, tenemos que hablar con la verdad, aunque nos duela, hablar con la verdad. Y eso ha sido un punto de quiebra que ha tenido en estos momentos el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, hablando propiamente de nuestra organización de padres de familia, nos ha sentado, nos dio un documento por escrito donde había unos compromisos que no se cumplieron, empezando por lo que dice el profesor, de que nosotros le sugerimos que estas escuelas que estaban
montaña adentro, que tienen difícil acceso, que sabemos que hay padres de familia que no tienen un nivel de intelecto alto y que no iban a poder ayudar a sus hijos, dieran este tipo de tutoría. Pero que nos encontramos el lunes pasó así, que la ministra dice que vamos a entrar en la República de Puerto Rico, en Carrasquilla, donde ya se ha dado el contagio comunitario con la nueva cepa. Vamos a entrar en el Pedregoso, que está a orilla de carretera, el Pedregosito a orilla de carretera, en Llano de la Cruz, en Parita, a orilla de carretera, en Monagrillo. Entonces, nosotros decimos, si usted nos dice que vamos a empezar con las escuelas que están aparte y que vamos a empezar a poder unificar las que vienen después, tú no me puedes poner al Yetabé Dunca en una lista de posible entrega cuando tenemos 3.400 estudiantes. Entonces, cuando no se habla con la verdad, tú creas la desconfianza en las personas que tú tienes en una mesa, y ahí hay una parte bastante caótica, por decirlo de alguna forma, en el Ministerio de Educación. Tenemos que hablar con la verdad, aunque nos duela, y escucharla, venga de quien venga, aunque nos duela. Bueno, gracias a ambos, Aldo Bazán, Iván Rodríguez de AEB. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, la parte internacional de esta emisión de Entre Líneas, hoy, domingo 11 de abril. Estamos de vuelta con más de Entre Líneas y vamos a tocar el tema internacional. Hoy, 2 elecciones se realizan en Perú y también en Ecuador. Sin embargo, en España se está viviendo una situación bastante tensa, específicamente en Madrid. Y para actualizarnos sobre este tema y entrar en contexto, vamos hasta España con Alonso Correa, que nos acompaña como todos los domingos. Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Y sí, aquí en España está pasando están sucediendo unas situaciones pues, muy guerras civilescas, cosas que no sucedían desde los años 30. Y es que es muy fácil el detectar cuál es el problema y qué es lo que está sucediendo en realidad. El 4 de mayo, como muchos sabrán, son las elecciones en Madrid, que es la comunidad autonómica más grande y que más ha crecido este año en pandemia, que es la comunidad autonómica que más libertades tiene, que menos impuestos tiene. Es algo como un estado el estado de Estados Unidos que más dinero genera y que más dinero mueve. ¿Qué es lo que sucede? Después de una fallida moción de censura, se llamó a elecciones adelantadas y es el partido Vox, que es un partido que recién acaba de nacer, está tratando de entrar con fuerza, tratando de obtener esta presidencia, y Podemos, que es un viejo conocido tanto de Panamá como de Venezuela, como de Cuba, de Nicaragua y de España. Está tratando no de volver a ganar en Madrid, porque ya lo hizo pues no lo hizo completamente, pero ya lo hizo en su momento hace años, y luego se separaron, se creó Más Madrid, que también sigue gobernando y sigue ganando adeptos a este partido, pero que están tratando de frenarle los pies a la gran avanzada de Vox. Y lo interesante y lo que hay que analizar en esta situación es que la semana pasada los 2 mítines que iniciaban campaña, tanto los de Vox como los de Podemos, iniciaron en el mismo lugar. Empezaron en Vallecas, que es un barrio humilde, un barrio de clase obrera de Madrid. En el de Podemos, que fue 2 días antes que el de Vox, no fue nadie. Habían como máximo 8 personas y todos eran afiliados del partido. Cuando llegó Pablo Iglesias para dar su discurso y hablar acerca de las obras que iban a crear en ese barrio cuando ellos llegaran a la presidencia, pues como máximo habrán pues, reunido unas 20 personas que se fueron en cuanto el señor vicepresidente se retiró. En Vox, que llamó a la Plaza Roja su meeting de entrada, que ya es algo asombroso que un partido de derechas iniciara campaña electoral en un barrio de clase obrera, pues inició este meeting multitudinario, plaza llena, y pues como era de esperarse, Podemos ha movido hilos y se enfrentaron tanto los participantes del meeting con estos atacantes, gente con lavado cerebral que llegó a romper, a lanzar piedras. Hay pues 3 heridos, hay 2 detenidos, hay varios pues, unidades del cuerpo de policías completamente pues, desbaratados por las patadas, por las piedras, por los golpes. ¿Y qué es lo que sucede? Y es lo interesante, y por lo que digo que esto es pues, una situación que hay que tener mucho cuidado, porque estamos llegando a puntos muy guerra civilescos.
el gobierno se ha puesto del lado de los atacantes, de los que han golpeado gente, de los que han dado palizas, de los que han lanzado piedras, de los que han roto cabezas. El gobierno, los ministros, el vicepresidente, el presidente no ha aparecido por ningún lado, pero son este grupo que debería estar del lado de la democracia, del lado de la libertad de expresión, ha aparecido y ha dicho que Vox ha hecho esta pantomima de meeting para eso mismo, para que los atacaran y para que ellos tuvieran pues, prensa por el resto de la campaña. Y es que me parece pues, muy bajo, una bajeza completa el atacar a las víctimas. Tanto que se lavan la cara y se golpean el pecho diciendo que son pues, feministas y humanitarios y globalistas y tal. Son los primeros en reírse de las víctimas y en culpar a las propias víctimas por las agresiones que sufrieron. Y eso es un análisis que creo en la caída de Podemos en Madrid va a ser un análisis a futuro muy importante en lo que va a ocurrir hoy con las elecciones de Perú, de Ecuador y con la gran mayoría de la izquierda que está creciendo en América Latina, porque si pierde Podemos, desaparece el partido en el gobierno, tanto de Madrid como en el general. Esta izquierda americana va a perder a uno de los grandes financiadores y uno de las grandes lavanderías de dinero iraní y de dinero pues, de Cuba y de Venezuela, que se va a ir a otra parte. Va a aparecer un partido de izquierdas en algún otro país, pero ya en España no van a estar, y ya se están viendo pues, los primeros destellos de la desaparición de Podemos, que es el partido principal de izquierda en España. Pero para eso continuamos el análisis en el estudio con ustedes, con José Luis, con Guillermo y con Fernando. Así es, Alonso, vamos a seguir analizándolo acá, Guillermo, porque Alonso ha entrado en contexto con todo este tema, que se puede ver esto durante esta semana, porque ya faltan prácticamente 2 semanas para esas elecciones, ver que se intensifiquen más estas violencias en Madrid. Memo. Sí, lo que pasa es que lo que dice Alonso puede parecer muy local, pero es mucho más global de lo que ustedes se imaginan. Sí. Lo último que dijo Alonso es importantísimo. Y esto explica el por qué la vicepresidenta del gobierno, del desgobierno, de la dictadura de Venezuela, pues se metió en semejante escándalo con las famosas maletas y este aterrizaje que hizo tan polémico en España el año pasado. ¿Por qué? Porque hay un contacto directo con el PSOE, con el ala más radical a la izquierda del PSOE, que es el que gobierna ahora mismo. Pedro Sánchez la tiene clara. Él necesita que pierda mal Unidas Podemos para quitárselo de encima en el gobierno y próximamente convocar elecciones y barrerlos a nivel nacional. Pero tampoco le conviene que Pablo Casado se lleve la victoria de una mayoría absoluta en Madrid, que pues podría darle vela a una candidatura a la derecha y podría entonces perder rabo y oreja. Ahora, ¿qué es lo que dónde está la línea del gobierno español de Pedro Sánchez? En tratar de que Unidas Podemos desaparezca, pero también que Vox desaparezca del ámbito de Madrid. Cuestión de que pueda volver a ese bipartidismo en el cual el socialismo en este momento tiene una ventaja. Pero hay algo que también quiero hacerle partícipe y es un debate importante. ¿Por qué? Porque estos actos de violencia no hay que ir al periodo preguerra civil, no hay que ir al periodo de los últimos años de la República de Weimar. Es decir, vamos a Estados Unidos el año pasado, donde hubo enfrentamientos callejeros entre partidarios de Donald Trump y partidarios de Joe Biden, que termina, o el culmen de todo esto, es en el asalto al Congreso del 6 de enero. Es decir, yo creo que la pandemia es un efecto catalizador como lo fue el crack de 1929, donde el antiguo régimen de los gobiernos liberales alrededor del mundo quiebra, y es la irrupción de los partidos comunistas, es la irrupción de los partidos socialistas que llegan en la Segunda República en España. Fernando... Y es la irrupción porque el jueves que hablaba con el coordinador general hablando del 91 aniversario del Partido del Pueblo, pues todo el mundo vio cómo pues, la Rusia de Stalin pues, no se desmoronó con el crack del 29, al menos en propaganda. Y eso obviamente es lo que está generando esa guerra de izquierda y derecha como si tuviéramos en los años 30. Y el punto es que ahora mismo es izquierda y derecha, pero esa línea se va borrando poco a poco en la medida de que sea un populismo de un lado y un populismo del otro.
Porque yo ¿dónde ubicaría a Vladimir Putin? Yo no lo ubicaría a la izquierda. Sí. Y Vladimir Putin ya hizo todo lo necesario para estar otros hasta 14, la 15, 36. 16, cualquier cantidad de años en el poder. Y el gobierno de Vladimir Putin es un gobierno ultraconservador, tan conservador como el de Irán, que pone plata para Unidas Podemos. Y yo no estoy muy seguro tampoco de que el gobierno de Venezuela es un gobierno de izquierda. Es un gobierno fascista en toda regla. Sí. Entonces, esa es la verdad. Daniel Ortega, ¿qué es? Es un fascista disfrazado de rojo. Esto es lo que está pasando. O sea, aquí lo que pasa es que estas líneas se han ido borrando y está el dinero, está el negocio, lo que se está poniendo, y el populismo arropando a gente pues ávida de poder. Y eso es lo que hay. Ya no es un tema de pocas bandas. Lo que ha sucedido en Estados Unidos con lo de Black Lives Matter y toda esta situación, ustedes lo pueden ver, gana Biden y aparte de lo que sucedió en el Congreso ese 6 de enero, ya desaparecieron las protestas, ya parece que en Estados Unidos no hay problema de racismo, no hay problema de discriminación, todo se arregló y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos están lanzando a la calle a sus ultras para tratar de dirimir lo que antes se arreglaba con el debate permanente de la política. El debate se ha ido esfumando de la política y lamentablemente esto es lo que estamos viendo, cada vez más lucha en la calle para ver quién Perú impone su también. Y es lo que iba a decir, José, porque ahí está el caso peruano. Es decir, hoy hay elecciones ahí donde el que más marca creo que no llega al 15%. Es decir, Es un señor Lescano que con suerte marcará 18%. bueno, la cosa es que esto va a ser una elección y lo vamos viendo que cada vez son más las elecciones donde uno no solamente tiene que votar con los ojos cerrados, sino con la nariz tapada. Así que hoy veámonos en ese espejo de Perú, una clase política destruida con el caiga quien caiga y el lawfare. Y lo de Ecuador, que Y lo de Ecuador, que hicieron La todo vuelta para acabar del con Rafael Correa, y ahí está Rafael Correa, pues a punto de dejar un delfín que es es la vuelta de los Evo, de los Rafael Correa, de las Kirchner. Y que Perú con un definitivo nombre falso. va a una segunda vuelta por lo que se pinta. Sí, pero Perú tiene que ir como una cuarta vuelta para que Sí, con eso, tantos alguno de esos candidatos dos también. llegue al 50%. La verdad es que hay que ensillar un gallote. A ver, José, ¿qué nos espera esta semana? Bien, ¿qué decisión va a tomar el Ministerio de Salud, Fernando, en cuanto a este regreso a clase de manera semipresencial, que debe hacerse un nuevo decreto, evaluar cuáles son esas posibles escuelas ahora que puedan reiniciar el año escolar de manera semipresencial? Ver el informe epidemiológico, que vamos bastante bien. Se Sí. ha mantenido, pero recuerde que estamos a la espera también que pasen todas estas 2 semanas para conocer cuáles fueron los efectos de contagios que dejó el fin de Semana Santa, porque esto hay que también medirlo y ver también cómo va todo ese sistema sanitario en nuestro país para seguir avanzando así como vamos hasta el momento, sin bajar la guardia y manteniendo las medidas de bioseguridad. Bueno, 6, 4, 0 y 8 son las decenas sugeridas hoy por Don Monchi Díaz para KW Continente. Lo pueden escuchar ahí a la 1 de la tarde. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Mañana, 6 en punto de la mañana, los esperamos con toda la información de la jornada en la emisión matutina de Next Noticias. A todos, gracias, feliz domingo y hasta mañana. Mañana.